solo van a operar y operar, pero no es así. En cambio vienen a hacer el diagnóstico en el CUI, sale cosas que sí podemos curar, ¿no? Y hay otras personas que se van al hospital, pero y ahí quedan. Por eso y más me motivó para ayudar a las personas, más que todo para que se salven. Kikinkunaka, bajo un mismo soltamio, rikunahupangichi. Bienvenidos nuevamente a todos quienes están juntando a la señal de APAC TV. Sean todos bienvenidos hacia nosotros acá a su programa La Tulpa. Hoy estaremos conversando con Daisy Males, quien es aprendiz de la medicina ancestral quichua, y vamos a conocer un poco cómo ha sido su proceso de aprendizaje. Bienvenida, Mashi. Gracias, compañero. Agradecidamente primeramente con Dios y agradecida a ustedes que me han invitado acá. Primeramente, conozcamos un poco de su familia. Dentro de su familia, ¿quién es él o la que lleva este conocimiento? Bueno, pues mi madre, como es partera, ella viene ya desde como yo 35 años de partera. Siempre me ha gustado, o sea, me ha interesado y a lo que mi madre le vienen a curarse, siempre he estado ahí atenta viéndole cómo empieza a hacer y todas las cosas que está haciendo. Y pues, y también mi madre me dice que me empeñe, ¿no? Que si es que tú quieres, pues que sigas, aprendas. Y es por eso ya me ha gustado y he seguido en los talleres con ella. ¿Desde qué edad más o menos usted acompañaba de pronto también a su mamita? Pues desde los 14 años yo andaba con mi madre, sabía irse, hacía talleres, así le invitaban a Quito, a Ibarra, y sabían irse, y igual yo cuando tenía tiempo me iba con ella, y ya voy 2 años así aprendiendo. Y cuando usted era niña, de pronto le acompañaba, digamos, su mamita se iba a coger alguna hierbita por allá a la parcela, así, de esas cositas de pronto, ¿se acuerda? En esos momentos nos enseñaban, diciendo, esta es tal planta, así. Más o menos a sí. qué edad. A los 10 años, así, porque apenas nos enseñaban, por eso ya como a los 13, a los 14 ya iba como que más conociendo y ahora ya conozco un poco más de las plantitas. Dentro de los talleres, ¿no? Un poco hablando mismo, ¿ahí qué conocimientos nomás usted ha podido adquirir? Pues en el taller ahí fue que también empezaron a hacer con el diagnóstico en el CUI y bueno, ahí también aprendí poco más. Igual manera de las plantitas, también empezaron para hacer el chungo, ¿no? Para llamar el espanto. El espanto, para curar el espanto. Sí. Sí, para curar el espanto igual. Y de esas cosas he venido aprendiendo, ¿no? ¿Qué le inspira un poco más a seguir este camino, ¿no? De la medicina ancestral? Casi ya no hay personas que siguen a esto sobre las plantas, sobre las medicinas. Y pues también en los hospitales casi no es tan seguro. Se van a los hospitales, pero es como solo van a operar y operar, pero no es así. En cambio vienen a hacer el diagnóstico en el CUI, sale cosas que sí podemos curar, ¿no? Y hay otras personas que se van al hospital, pero ahí quedan. Por eso y más me motivó para ayudar a las personas, más que todo para que se salven. Es decir, como que la inspiración es ayudar dentro de la comunidad. Sí, dentro de la comunidad, igual afuera, igual estamos manos abiertas para todos mismos, ¿no? Bueno, hablando un poco más de su acercamiento con su mami y usted, ¿no? Cómo han estado un poco más ya aprendiendo usted también. ¿Cómo le siente a su mami cuando usted le está acompañando? No, pues mi madre se siente contenta porque dice, ya, por lo menos una hija que está siguiendo a ella, porque ahí tengo mis hermanos, pero hay algunos que no les gusta, ¿no? Y como a mí sí me interesa sobre la medicina ancestral y todo, pues me queda lo que está haciendo ella. En cambio, mis otros hermanos dicen, no, eso no es para mí. ¿Y usted cómo siente estar junto a su mami dentro de este proceso? Pues me siento bien, me siento feliz estar con mi madre a todo lado y irme con ella, porque antes no salía a hacer eso, pues no pasaba solo en la casa. ¿Qué nomás ha ido aprendiendo con su mami?
Pues hasta ahora pues voy aprendiendo, conociendo más las plantitas. Cuando mi madre me dice, por favor dame cocinando esto cuando tienes sus pacientes, ya como ya conozco las plantas, me dice tal planta recoge y ve cocina, ya, entonces voy y cocino. Y así cojo y también digo, ay, por lo menos vamos a ayudar a esta persona para que se cure, porque vienen a veces contándonos diciendo que vengo del hospital, pero no me sano y sigo así mal, pero siempre vienen a la casa y damos agüitas de remedio y se ponen bien y hasta me siento bien, ¿no? Y dentro de justamente hablando de las plantitas, ¿cuándo van a recoger las plantitas? ¿Cómo es su proceso? ¿Cómo es el proceso de recoger las plantas también? Primeramente, pues digo, gracias a Dios por habernos dado las plantitas y que me dé permiso y cojo, ¿no? Y dentro de su comunidad, ¿hay otras jovencitas como usted que estén aprendiendo de pronto en otras familias o cómo ve en esa situación? Pues en mi comunidad no, ahorita solo yo. Hay parteras y mi madre y otra compañera más, pero luego de ahí no. Es decir, que sería la única que está Sí. aprendiendo el camino de la medicina ancestral. Entonces, a tomar en cuenta estas situaciones que en su comunidad, bueno, hay 2 parteras, una de ellas es su madre, pero acá, siguiendo el camino de la medicina ancestral, es como decir, está siendo una sola persona dentro de la comunidad. Es decir, que tal vez va a desaparecer. ¿Qué opinan, amigos? Por acá tenemos unas plantitas y vamos a un poco a ver, a conocer qué plantitas nomás tenemos por acá y que la compañera también nos comente para qué nomás sirve. ¿Puede servir? A ver, pero Esta primeramente, agüita es- ¿qué nos vamos a servir? Esta agüita es para dolor de cabeza, dolor de corazón, o si tiene un sentimiento o algo, ¿no? Y viene el patacuyuyu. Puede recogerle nomás, tenerle un ratito y para que la cámara pueda enfocar. Ahí viene el patacuyuyu. ¿Cuál es el patacuyuyu? Por favor, Es como cámara. forma de corazón, ¿no? Ese es el que saben decir que igual es para las dolencias del corazón, cosas así. Patacuyuyu no sé por allá. También tenemos la hierba de perro. Es la que medio... Es la única que conozco Una que de- saben decir. Sí. El ataque. También tenemos la larva. ¿Y todas esas plantitas ustedes las tienen en sus huertos o como usted mencionaba, algunas toca ir a recoger? Pues no, algunas tenemos ahí en el huerto, pero algunas no. Son casi muy difíciles de encontrar y tenemos que salir a buscar. ¿A dónde se van a buscar? Pues para la más montañada, porque ahí hay más que todo cuanto se necesita. En cambio, esto mismo no crece casi en la casa, ¿no? ¿Qué es? Es plantita de hierba de churro, le dice. Y eso no crece en la casa, no, sino en los montes. Es en base a esas plantitas. ¿Y la preparación para la agüita cómo es? Pues primeramente nosotros le ponemos a que hierva el agua. Ujú. Después de 5 minutos ya le ponemos las plantitas. Después lo sacamos, después de 3 minutos lo sacamos porque si lo dejamos de ahí hervir se pasa y eso no vale. No surte el mismo Ajá, efecto, digamos. no. Y eso es. Y pues aquí tenemos otras plantitas. Aquí está el hierba mora, sí, hierba mora y el moliente. Molienda. Sí. Molienda, me imagino que se llama. Y esto es para cuando, digamos, esté en una minga o algo, llega cansado con dolor de cuerpo, se cocina esto y se baña con esto y toma, está sanito. Bonito, papelito, como nuevo, ahí que Sí. estamos tomando así. Bueno, esto igual viene siendo. Igual esto, ¿no? Es el cunguna, ¿no? Con guna. Sí, y cuando tienen dolor de hueso, Ujú. hay veces que dicen que la mano se queda paralizada y no se puede moverse. Sí, Cocinan, se queda así. cocinan esto y se bañan con esto y es muy bueno esto, ¿no? Ya con eso hasta se mueve hasta las manos. Pero me imagino que eso debe ser por todas las noches, ¿no? Hacer por las noches, ¿no? Hacerlo por- Si bañarse después de ahí tiene que irse a acostarse y estar tapadísimo. Ah, ya, bien arropado. Sí, bien arropado. Pero así es como la nueva generación también va aprendiendo, ¿no? Pero de pasito al corazón. Salud. Así es, amigos, amigas. Como mencionaba la compa, ¿no? Para la comunidad o dentro de las comunidades es súper necesario y como lo veníamos mencionando antes también, dentro de las
anteriores entrevistas, la labor de las Hiwohambik o mamás parteras, también mamás que saben de la herbolaria, han sido un pilar fundamental dentro de la salud comunitaria, quienes han cuidado, han velado por la salud de las personas dentro y fuera de la comunidad. Así que muchas gracias, compañera Decimales. Por último, algún mensaje, algunas palabritas que quisiera decir, sobre todo a su familia, a su mamá también. Pues agradecer a mi madre más que todo, ¿no? Aunque sea, y me insistió, para que vaya aprendiendo, ¿no? Y agradecer a mi madre y a toda mi familia, ¿no? A mis hermanos, a mis hermanas. Igual también ellos me han dicho, sigue los pasos, por lo menos tú, los pasos de mami me han dicho. Ya por lo menos hago esto, pues agradecer a ellos y también invitar a los jóvenes, ¿no? Más que todo para que vengan y participen. Estamos ahí con las manos abiertas ahí en el dispensario. Uh-huh. ¿No? Así es, amigos, amigas, yo también de mi parte les hago la invitación para que más jóvenes, más nuevas generaciones vayan aprendiendo este conocimiento ancestral, sobre todo en la medicina ancestral. Y pues chapanchi mashiukuna, kai pachawkuna kaman kapanchi, kai la tulpa rikuchawañakutin chayshu semana upa chayshkun kaygupa yakutin shuk mashiwa chashata wambralla mashiwkunawan, wichalla mashiwkunawan, rimarispa kagripanchi imashinemi paykunapas yachakuspa kanakpanka ñukanchipa yura hambikunata, kichwa hambikunata nachu. Yupaychapani shuk punchakama. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y compartir. Nos vemos. Bajo un mismo sol.